Rusia vuelve a tener problemas para encontrar gasolina. Atentos a lo que se acaba de confirmar. Rusia tiene petróleo, tiene gas, tiene refinerías, tiene una de las mayores industrias energéticas del planeta. Y aún así, en pleno verano, los rusos vuelven a hacer colas para conseguir gasolina. ¡Tremenda bomba! Una nueva ola de crisis de combustible está golpeando distintas regiones del país justo cuando Ucrania intensifica sus ataques contra las refinerías rusas. Y esta vez hay una diferencia importante. Moscú ya había asegurado que la situación estaba bajo control, pero los problemas han vuelto. Si es que alguna vez se fueron. Según los reportes recopilados por el medio independiente ruso Meduza, residentes de distintas zonas desde el sur del país hasta el Primoy están denunciando nuevamente largas colas en las estaciones de servicio y en algunas regiones ya han reaparecido las restricciones. En Oremburgo, por ejemplo, se han vuelto a limitar la cantidad de combustible que puede comprar cada cliente. Y en Sochi también se han introducido restricciones, pero quizá el dato más llamativo llega desde Crimea ocupada. En Sebastopol, Rusia ha vuelto a imponer un sistema de venta de combustible mediante códigos QR. La medida, según las autoridades locales, permanecerá vigente hasta que el suministro permita volver a vender gasolina sin restricciones. Es decir, el problema no es simplemente que la gasolina esté algo más cara. En determinados lugares directamente hay que controlar quién puede comprarla y cuánto puede llevarse. Y esto ocurre en un país que presume constantemente de ser una superpotencia energética. Pero detrás de esta contradicción hay una explicación. Rusia puede producir enormes cantidades de petróleo y al mismo tiempo tener dificultades para convertir ese petróleo en suficiente combustible para su mercado interno. Porque extraer crudo no es lo mismo que producir gasolina. El petróleo tiene que llegar a una refinería, la refinería tiene que funcionar y después el combustible tiene que ser transportado hasta las regiones donde se necesita. Si una parte importante de esa cadena empieza a fallar, aparecen los problemas. Y ya han empezado, claramente. Y Ucrania está intentando atacar precisamente esa cadena y lo está consiguiendo. Durante los últimos meses, los drones ucranianos han golpeado repetidamente refinerías e instalaciones relacionadas con la industria petrolera rusa. El objetivo es claro: reducir la capacidad de procesamiento y aumentar el coste de mantener funcionando la economía rusa. Y aquí aparece un dato que el propio gobierno ruso ya tuvo que reconocer. A comienzos de junio, el viceprimer ministro Alexander Novak admitió que el procesamiento de petróleo en Rusia había disminuido desde el inicio del 2026. La explicación oficial hablaba de mantenimientos no planificados en las refinerías, pero la sucesión de ataques ucranianos ha convertido esas interrupciones en un problema cada vez más difícil de ignorar. Moscú intentó responder. El gobierno prohibió las exportaciones de determinados productos petrolíferos para preservar precisamente y reservar más combustible para el mercado interno. Además, también se vio que posteriormente aseguró que el mercado se había estabilizado parcialmente. Pero la palabra importante es precisamente esa, parcialmente. Porque si la situación estuviera completamente resuelta, no estaríamos viendo de nuevo restricciones en las estaciones de servicio por todo el país. No estaríamos viendo colas y no estaríamos viendo sistemas especiales de distribución en lugares como Sebastopol. La realidad parece mucho más frágil. Rusia está intentando desesperadamente mantener el equilibrio entre una oferta de combustible que se ha visto afectada y una demanda que continúa siendo enorme. Y cada nuevo ataque puede volver a desestabilizarlo. Pero hay algo todavía más importante. Una crisis de combustible no afecta solamente a los conductores, afecta a toda la economía. Un camión necesita diésel para transportar mercancías, un agricultor necesita combustible para trabajar, las empresas necesitan energía para mover maquinaria, los servicios de transporte necesitan gasolina y, por supuesto, el ejército ruso consume cantidades enormes de combustible. Por eso, cuando el suministro empieza a reducirse, el problema puede propagarse rápidamente. Primero aparecen las colas, después las restricciones, después aumentan los precios. Y finalmente el gobierno tiene que intervenir para decidir quién recibe el combustible y quién no, y eso ya se está viendo claramente. Y eso coloca a las autoridades rusas ante una situación muy incómoda. Porque cada litro que se reserva para una determinada actividad es un litro que no puede utilizarse en otra.
y mientras tanto Ucrania sigue atacando las instalaciones que hacen posible la producción. Ese es el verdadero objetivo estratégico. No hace falta destruir toda la industria petrolera rusa, no hace falta dejar a Rusia completamente sin gasolina. Basta con mantener suficiente presión para obligar al Kremlin a utilizar recursos, restringir exportaciones, recurrir a importaciones y reorganizar constantemente el suministro. Y cuanto más tiempo dure la guerra, más costoso puede resultar mantener ese equilibrio. De hecho, Rusia ya ha tenido que recurrir a importaciones de combustible para aliviar las tensiones internas. Eso resulta especialmente llamativo, un país que tiende a exportar que ahora se dedica a importar. Porque estamos hablando de un país que exporta petróleo a escala mundial y que sin embargo necesita buscar combustible fuera para cubrir determinadas necesidades internas. Es una de las contradicciones más reveladoras de la economía de guerra rusa. Moscú puede seguir vendiendo petróleo, puede seguir obteniendo ingresos, pero eso no significa que su sistema de refinado y distribución sea inmune a los ataques, y aquí Ucrania tiene una ventaja importante. Los drones son relativamente baratos en comparación con el valor de las instalaciones que atacan. Una refinería puede tardar semanas o incluso meses en recuperar completamente su capacidad después de sufrir daños. Un dron puede costar una fracción de lo que cuesta reparar una unidad de procesamiento. Eso convierte estos ataques en una herramienta de desgaste. Y cuanto más sofisticados y frecuentes sean, más difícil será para Rusia proteger todas sus instalaciones al mismo tiempo. Porque Rusia es enorme, tiene refinerías repartidas por una superficie gigantesca, tiene oleoductos, terminales, depósitos, plantas petroquímicas y redes ferroviarias que transportan combustible. Protegerlo todo requiere una cantidad enorme de defensas, y cada sistema de defensa aérea desplegado alrededor de una refinería es un sistema que no está protegiendo otra instalación, una ciudad o una base militar. Ucrania está intentando explotar precisamente esa dificultad, y la reparación, en este caso, la reparación de la refinería se está haciendo cada vez más complicado para los invasores. Hablamos también de la reaparición de las colas, que también demuestra por qué esta estrategia preocupa tanto a Moscú. Todavía hay que ser prudentes. Los reportes regionales no significan que toda Rusia esté sufriendo una escasez generalizada de combustible. La situación varía mucho de una región a otra, y el gobierno ruso todavía tiene herramientas para intervenir. Puede limitar las exportaciones, aumentar las importaciones, redistribuir reservas, priorizar determinadas zonas, pero cada una de esas medidas tiene un coste, y cuanto más se prolongue la presión sobre las refinerías, más difícil será mantener la apariencia de normalidad. Porque una cosa es que una refinería tenga una avería puntual, y otra muy diferente es que los problemas reaparezcan una y otra vez en diferentes regiones. Ahí es donde la crisis deja de parecer un accidente y empieza a parecer un síntoma de una economía sometida a una presión creciente. Para Putin además existe un problema político. El Kremlin quiere transmitir a la población rusa que la guerra está lejos y que la vida cotidiana puede continuar con normalidad. Pero las colas en las gasolineras cuentan una historia completamente diferente. Cuando un ciudadano tiene que esperar durante horas para conseguir gasolina, la guerra deja de ser una noticia que aparece en televisión. Se convierte en un problema cotidiano, y eso puede ser mucho más incómodo para el régimen ruso, porque Ucrania no necesita que todos los rusos sufran una escasez extrema. Solo necesita que la guerra empiece a hacerse visible en aspectos de la vida diaria: colas, restricciones, códigos QR, estaciones sin combustible, pequeñas señales que acumuladas recuerdan que la invasión tiene consecuencias también dentro de Rusia y ya se está palpando. Y ahora queda la pregunta más importante: ¿estamos ante una crisis temporal que Moscú podrá controlar rápidamente, o ante el comienzo de una nueva etapa en la que los ataques ucranianos contra las industrias petroleras empiecen a producir problemas cada vez más frecuentes? La respuesta dependerá en buena medida de cuánto tiempo puedan las refinerías rusas mantener su capacidad de producción y de cuánto pueda aguantar el Kremlin utilizando reservas, importaciones y restricciones. Y bueno, pues al final lo que se está viendo, señores, es una bomba de tiempo. O sea, esto se veía venir. O sea, hay un refrán que dice que el cobarde es cobarde
mientras que se deja. O sea, una vez que el cobarde deja de dejarse, cambia la dinámica. Y esto es lo que le ha pasado a los ucranianos. O sea, Ucrania ha puesto primero, cuando comenzó la invasión, se centraron en el tema de la defensa, se centraron en defenderse. Pero es que Ucrania ya ha pasado esa fase y Ucrania está más atacando que defendiéndose. Porque los rusos no solo no están avanzando en el campo de batalla, sino que ahora lo que se está viendo claramente es un salto importante y que se le ha dado la vuelta a la tortilla, en pocas palabras. Por lo tanto, ahora los rusos, que al principio de la invasión celebraban la invasión, ahora ya no lo ven tanto, ya no están tan interesados. Y dicen que eso, que me he explicado antes mal, que el valiente es valiente mientras que el cobarde quiere. Y eso es lo que le está pasando a los ucranianos, que los ucranianos ahora están tomando una dinámica completamente diferente que Putin jamás se imaginó. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.